Bueno, muy buenas noches. Bueno, estamos dormidos. Buenas noches los del sur. Creo que hay uno solo conectado, ¿no? ¿Tenemos varios, Víctor? No, dos. Bueno, gracias a Dios. Bueno, están acá reunidos. Vamos a dar comienzo a esta reunión. No sé cómo vinieron hoy. Con ganas de alabar, con ganas de adorar a nuestro Señor, porque es grande nuestro Señor y merece nuestra honra, nuestra alabanza. Bueno, vamos a dejar este tiempo en sus manos y comenzaremos. Padre, gracias por este tiempo, Señor, por este tiempo en el cual nos podemos reunir. Gracias porque a pesar de las situaciones de la vida, de cosas, Señor, nos motiva a venir, a adorarte, a juntarnos como iglesia, Señor, de poder glorificarte y darte gracias, porque por medio de nuestro Señor Jesucristo se pudo hacer esto. Gracias porque nos rescataste, nos diste vida y te lo merecemos a ti, Señor. Y quiero que puedas aceptar nuestras alabanzas en adoraciones de corazones gratos, Señor, la cual no somos nada, somos simplemente criaturas, Señor, que hemos sido sacados de una venda y poder ver la verdad, Padre. Así que muchas gracias y dejamos esta reunión en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a cantar, pero antes de cantar les quiero leer un pasaje que está en Hebreos 4:14. Vamos a cantar después de leer este pasaje, cuando rojo fue tu amor. Y dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos por nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pudo compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y a este Señor le debemos. Él nos entiende. Él fue tentado en todo. ¿Cómo no te va a entender en tu debilidad, en tu preocupación? Entonces vamos a cantar este coro, la cual el único que nos pudo limpiar con su sangre derramada en la cruz fue nuestro Señor Jesucristo. Puesto de pie.
Señor Jesucristo. No sé, a veces parece que las cosas de este mundo son atractivas, parece que la carne le llamaría la atención a las cosas temporales, pero no se puede comparar nada con lo que va a ser eternal junto a Él. Y esa sangre la cual nos compró, nos rescató de las tinieblas y nos dio vida, le debemos todo a nuestro Señor Jesucristo. Y les leo un pasaje en Colosenses, dice: y Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda la plenitud. Y vamos a cantar al Señor con este pasaje. Dios poderoso, puesto de pie. Señor.
sea siempre nuestra alabanza de exaltar su nombre. Pueden tomar asiento. Terminamos leyendo Colosenses y dice: por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vosotros también, que eras en otros tiempos extraños, enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora lo ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos, sin mancha, irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados, firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo de los cielos. Amén. Vamos a cantar el último coro y después vamos a escuchar una canción en aquella cruz. Puesto de pie.
bueno, después de esta canción pasamos la palabra. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte para escalar. Con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Ayer lo oscuro, tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria de mi pecado, Él se vistió. La cruz sagrado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoró. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio
Buenas noches. Preciosos cánticos al Señor. Y cuando cantábamos la anteúltima, esta no, la que cantábamos, el Cordero que murió, casi me largo a llorar porque ¿se acuerdan que fue el video que pasaron en la pandemia de una de nuestras reuniones que tanto extrañábamos? Estábamos cantando esa todos juntos, ¿no? Bueno, ahora ya se hizo realidad y la podemos cantar todos juntos acá. Preciosa canción al Cordero que venció. Bien, vamos a ver si hoy podemos concluir con el libro de Esdras. Vamos a Esdras 10. Antes de esto quería dar dos avisos muy puntuales, pero no quiero salir de este lugar que estamos, sino que que la semana pasada estuvo con nosotros Jimena y Diego. Y nos dijeron cuando sigan, por favor saluden a toda la iglesia, que nos sentimos como en casa, re contentos de verlos. Y a la noche, por supuesto, nos olvidamos de decirlo. Pero bueno, quería mandarles el saludos a todos de Diego y de Jimé que pasaron por acá. El segundo aviso también para comentarles es que en este compromiso que hemos hecho del salón y de las instalaciones, vamos a dar un paso más, si Dios lo permite, dentro de poquito, que vamos a hacer el cielo raso de la parte de afuera. Todo el cielo raso de la parte de afuera con las luces correspondientes. Así que vamos avanzando en terminar el lugar, luego quedan las veredas, las rejas adelante, pintar afuera. Pero bueno, quería comunicárselos que seguimos con el compromiso que hemos adquirido de terminar el lugar, de dejarlo concluido y luego avanzar hacia otros lugares. Con estas dos cosas, para que las consideren y oren, vamos a Esdras capítulo 10. Y en Esdras capítulo 10 vamos a ver si podemos todo el capítulo que nos queda. Hemos dejado en el versículo 4. La semana pasada hubo un pequeño desvío, pero esta semana vemos si podemos avanzar. No lo voy a leer todo, espero que, como hemos dicho varias veces, lo estén leyendo en su casa y saben de qué se trata el capítulo 10 de Esdras. Así que vamos a ir hablando o leyendo los puntos y vamos a tratar los versículos que van siendo. Y si no, yo le hago un repaso muy breve sin leerlos para que no nos lleve tanto tiempo. Esdras, acuérdense que había caído en un fuerte... podemos decir una tristeza y una angustia tan profunda por el pecado del pueblo que cae derribado, desmoronado. Clamando al Señor se habían unido muchos, pero él no se levantaba. Viene Secanías y habla y confiesa como representante del pueblo su pecado, dice lo que hay que hacer, y también a Esdras le dice, bueno, ahora levántate, Esdras, y haz lo que viniste a hacer. Nosotros estaremos contigo apoyándote. Entonces Esdras se levanta, se va a la casa de un compañero, parece, Eliasib, que era un hijo de un sacerdote, en los aposentos del templo, y en ese lugar hace un ayuno tan profundo y tan intenso que no come ni bebe. Son pocas veces lo que aparece las dos cosas. A veces no comió, la mayoría de las veces en los ayunos no comen, pero no comer y no beber es muy intenso. Luego hacen un pregón por toda Judá y Jerusalén, que más o menos hay una distancia en final de una punta a otra de 80 kilómetros, y llegan a todos esos lugares y citan a todos los hombres para que vengan a la plaza frente al templo y estén ahí. Los citaron nada más, no le dijeron nada de que le iban a decir. Luego Esdras aparece, confronta al pueblo y después se organiza de una manera muy interesante la investigación de aquellas personas en las cuales
se habían unido con mujeres de tierras extrañas. Y luego nos da una lista del resultado de esa investigación, que son todos los últimos versículos, desde el 18 hasta el 44. Así que bueno, esta es más o menos la idea del capítulo 10. Yo le he puesto, por ponerle un título, que es el proceso para tratar el pecado definitivamente. Esdras se levanta de las rodillas para tratar con el pecado del pueblo y llegar hasta el final. Es interesante que el proceso siempre estuvo, pero acá ya es el definitivo. Recordemos, y les digo esto y oramos para entrar en el capítulo 10, que Esdras, cuando recibe la noticia de que el pueblo está en gran pecado por estar unido a las mujeres de dioses extraños, cae de rodillas, primero se rasga las ropas, se arranca los pelos, se arranca la barba, son todas símbolos de una gran aflicción, de gran dolor, y luego no tiene ni fuerzas para sostenerse en pie y cae. Lo afectó tanto el pecado a este santo, que cayó derribado, sin ni tener palabras, no habló con nadie. Luego, a la hora del sacrificio, se levanta para arrodillarse. Entonces primero va a Dios, y este hombre delante de Dios no se anima ni a levantar su rostro ni a levantar sus rodillas, y está con un rostro de vergüenza delante de Dios, implorando o confesando, identificándose con el pecado del pueblo y poniéndose en las manos de Dios para que Dios haga lo que tenga que hacer con ellos. Porque es tan indigno lo que han hecho, se han olvidado tanto de su pasado y han menospreciado tanto las misericordias que no tiene palabras para decirle a Dios, para suplicarle algo que haga con ellos. No tienen derecho a ningún reclamo. Y este hombre, mientras estaba tirado frente al templo, llorando y gritando, confesando y recitando la Escritura en su confesión, contagió, influenció a multitudes de hombres, mujeres y niños que estaban por ahí, no son todos, y empezaron a caer arrodillados con él, clamando al Señor. Y en medio de este clamor se levanta un Secanías, que es una gran luz para ese pueblo, y quien dice: nosotros hemos pecado, hemos tomado las mujeres, ahora hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a las mujeres. Y tú, Esdras, levántate y haz lo que tienes que hacer. Ha venido un proceso para tratar el pecado del pueblo, pero ahora va a empezar el proceso definitivo por Esdras para llegar al final con el pecado. Y eso es lo que vamos a ver en esta noche. Así que vamos a pedir una vez más al Señor que nos guíe en su palabra y que podamos aprender de este libro. Amado Dios, otra vez delante de ti, agradecidos por tener este privilegio enorme otra vez de reunirnos como cuerpo, como una congregación tuya, Señor, a cantarte, a alabarte con nuestros corazones todos juntos. Y acá estamos para escuchar tu palabra. Te pedimos que me des claridad y que nos des a todos oídos para oír. En el nombre de Jesús. Amén. Estaba medio salado en los fideos de la tele, así que estoy con la boca media secona. Bien, vamos a arrancar este proceso definitivo de Esdras para tratar con el pecado. Entonces ya estamos ahí en el ambiente, ¿no? Ya estamos imaginándonos ahí en Jerusalén, todos llorando, se levanta Secanías, y Esdras ahora dice el versículo 5. Le voy a dar otra cosita sola. A mí yo no tengo mucho un sistema de prédica, ¿no? Pero este va a ser todas con C.
Las primeras 5 no fueron armadas, pero una sí. Así que, viste, está la 5 sola, la 5-5, la 3-4, esas cosas medio que no van, pero en esta, bueno, se dio. El primer paso en el proceso es el comprometer al pueblo. Dice el 5, entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a estos, y ellos juraron. Qué interesante. Lo primero que hizo Esdras cuando recibe ese ánimo de Secanías es levantarse y juramentar, comprometer, obligar, hacer casi un pacto, una promesa que viene a ser ahora como legalizar un documento ante un escribano. Yo no quiero quedarme solamente con las palabras ni con la emoción de todo este lamento. Quiero que las cosas sean serias y que se comprometan a cumplir aquello que ahora me está diciendo Secanías. Secanías le había dicho, versículo 2, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras. A pesar de eso hay esperanza. Versículo 3, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de nuestro Señor, de mi Señor. Estaba hablando de él. Entonces dice, lo que dijeron está muy bien, pero lo primero que quiero es confirmar por medio de un juramento las palabras que acabaron de decir. Los quiso comprometer con lo que habían dicho. Que luego las palabras se las lleva el viento, luego las emociones cambian y cambian también los corazones. Muchas cosas pasan. Y hasta acá, y vamos a ver dentro de un ratito, hasta acá pueden llegar todos los arrepentimientos más falsos que podemos escuchar en la Biblia. Con las palabras solamente y con lo que decimos sentir en el corazón, puede haber en principio muchos arrepentimientos falsos. Entonces Esdras agarra y quiere comprometer, quiere obligarlos y pone a Dios como testigo. Violar un juramento es algo muy fuerte. Es algo muy fuerte. Es más, Dios ha usado el juramento como no para Él afirmar su propia palabra, sino para que los que confían en la palabra tengan mayor certeza. Es más por el corazón de los que confían que por la verdad que pudo haber dicho Dios. Dios dice una cosa y no necesita confirmarla para que sea verdad o más verdad. En Hebreos capítulo 6 nos dice eso, ¿no? De que Él interpuso juramento para que por dos cosas inmutables tengamos un fortísimo consuelo. O sea, si podemos confiar con una palabra de Dios, ¿se imaginan con un juramento? Es imposible. Si hay alguna posibilidad que es imposible, se hace más imposible todavía que Dios mienta. Pero eso no lo hizo porque su palabra necesitaba un juramento, sino porque nuestros corazones a veces necesitan más certeza. Es el juramento aquella obligación que se impone a sí mismo y es una maldición que se ponía a sí mismo si no lo cumplía. El juramento es algo muy fuerte. El compromiso así, legalizado, es algo muy fuerte. El compromiso a abandonar el pecado que ellos habían adoptado era muy fuerte. No cumplirlo sería algo bastante complicado porque en el juramento ponen a Dios como testigo. A veces nosotros pensamos que el compromiso tal lo llevamos al ámbito de la religiosidad y lo llevamos al ámbito de la legalidad o del legalismo. Pensamos que todo lo que tiene que hacer el cristiano tiene que ser puramente natural y que brote de su corazón. Entonces está dependiendo de lo que siente siempre.
Y cuando no lo siente, no lo hace. No me brotó del corazón y no obedezco. O mi palabra la doy, pero es tan liviana mi palabra y falta de compromiso y responsabilidad en la palabra que doy, que rompo mi palabra misma. Y saben que el romper la palabra de uno mismo es uno de los peores males que nos podemos hacer. Mentirnos a nosotros mismos es uno de los peores males. Comprometernos con algo que después no cumplimos, nos retrocedemos 50 kilómetros. Mañana arranco con leer la Biblia y la leí 2 días y quedé y me hunde mucho más del hundimiento que tenía antes de empezar. Porque ya no me creo ni a mí. Somos tan livianos en estas cosas que si nos comprometen llamamos a la gente religiosa. Esdras no es la única vez. En Nehemías capítulo 10, fíjense un poquito más adelante, capítulo 9 y capítulo 10, no voy a leer todo el contexto, pero dice el versículo 38, acá está Esdras trabajando en Nehemías, y dice: a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Y en el versículo 10.1 dice: los que firmaron fueron, Y después dice el 10:29, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por su siervo Moisés. Y después dice el 32, nos impusimos además por ley ciertas cosas. Es obligarse a sí mismo a cumplir con lo que dije. Qué poco nos obligamos y qué cuánto nos entendemos y nos justificamos de las promesas o de los compromisos que hacemos. No solamente con la iglesia, con los hombres, con los afuera y con Dios mismo. Esdras sabe que las palabras pueden volar. ¿Y qué hace? Los hace juramentar, pero aún sí sabe que todavía eso no ha terminado. Por eso el segundo punto de Esdras, vamos a Esdras 10, no solamente los compromete, y este fue el arreglado porque la verdad es que habla de dependencia más que de comunión. El segundo paso en este proceso de tratar definitivamente con el pecado del pueblo, Esdras va a la comunión. Miren, 6. Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Joanán, hijo de Eliasib, que era un sumo sacerdote, e ido allá, no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. A causa del pecado de los del cautiverio. El asunto del pecado no está resuelto ni con lamentos, ni con promesas, ni con confesiones, ni con compromisos. Las palabras pueden quedar en palabras. Y hasta acá puede haber muchas falsedades. Por eso que Esdras no sale contento de haber que el pueblo haya hecho un compromiso. Dice que sigue triste por causa del pecado del pueblo. Y se va a una cámara, y se va a un lugar en el templo, y se va a hacer un ayuno tan profundo y tan intenso para la comunión y dependencia de Dios en los pasos que tenía que seguir dando. No es fácil tratar al pueblo de Dios. No sabemos cómo reacciona, no sabemos qué hacer muchas veces ante la reacción del pueblo. No lo podemos convencer a nadie, porque el que convence del pecado es el Espíritu Santo. Muchas veces no sabemos qué decir y dependemos absolutamente de Dios para tratar con otros. Y Esdras va por la tristeza a la cámara a dejar absolutamente cualquier necesidad física para dedicarse a la oración. Qué interesante. El asunto del pecado no está resuelto con la lamentación, no. El asunto del pecado no está resuelto con la confesión, ni con conocer el pecado, ni con comprometerse a abandonarlo, ni por saber lo que tengo que hacer por el pecado. No está resuelto. Hay que resolverlo todavía. Esdras sabe que hasta acá puede haber
arrepentimientos falsos. Y si no, miren, vamos a ver 4 o 5. Éxodo 9, versículo 27, perdón. Dice así: entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez, Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos. Qué buen hombre este Faraón, qué contentos salimos de su presencia. Él ha reconocido su pecado, se ha arrepentido de su pecado, se ha considerado a sí mismo y ha considerado a Dios como justo y a nosotros como impíos. El corazón endurecido de Faraón, hablando cosas que tenía que hablar, pero su corazón nunca dejó de ser duro. Porque esta clase de arrepentimiento nace en el dolor, nace en la tormenta. ¿Y saben cuándo se va? En la calma. Porque luego retiró la presión Dios de Egipto y el corazón de Faraón se volvió a endurecer. ¿Ven que confesar, decir algo muy hermoso, no es sinónimo de arrepentimiento, sino que es falso? Acompáñenme a Números 22:34. Números 22:34. Dice así: entonces Balaam dijo al ángel de Jehová: ay, he pecado, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, mas ahora si te parece mal me volveré. He pecado, no he entendido nada. Para matizarlo de Faraón, ¿qué hubiese hecho Faraón si verdaderamente se hubiese arrepentido? Lógica pura, a ver. No le hubiera mandado la plata. ¿Eh? No le hubiera mandado la plata. No. Si Faraón se hubiese arrepentido, lo hubiese dejado ir. O sea, el que confiese no es verdaderamente que está arrepentido. El que lo sienta no es verdaderamente el arrepentimiento. El arrepentimiento se muestra con lo que te arrepentís. Si te arrepentís de tal pecado, abandonás ese pecado para seguir la palabra de Dios. Y no hay otra vuelta. Porque en el hebreo tanto es cambiar de mente como dar la vuelta. Dar la vuelta de dónde hacia dónde. No es dejar de fumar para ponerse mejor. No es dejar de drogar para ser una mejor persona en la sociedad. Eso no es arrepentirse. Arrepentirse es dejar el pecado para seguir a Dios y hacer su voluntad. Entiendo el pecado, lo confieso, me lamento, ahora lo veo como Dios lo ve. ¿Y qué hago con ese pecado cuando lo veo así? Si lo sigo haciendo, nunca me arrepentí. Jamás. Entonces puedo decir lo que quiera, puedo hacer sentir lo que quiera, pero si no hay el fruto del arrepentimiento, nunca hubo arrepentimiento. Acá el de Números 22 es Balaam. Balaam le había dicho a Dios: no salgas, pero su corazón estaba tan dividido por el amor al dinero, que salió, que le insistió, que salió, y que le dijo: bueno, ahora voy, y fue, hizo un desastre. Hizo morir al no sé cuánto pueblo, ahora no me acuerdo el número del pueblo que había muerto por el consejo de Balaam. Pero él dijo: yo he pecado, ay, perdón. Pero su corazón nunca cambió. Siguió por el precio de la maldad, por el premio de la maldad. Siguió motivado. Después lo tenemos, si quieren ver, en Josué capítulo 7. Josué capítulo 7, un pasaje muy conocido también. Acán, cuando toma el anatema de Jericó. ¿Saben cuándo confiesa Acán? Fíjense el versículo 20. Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Confesar y decir la verdad de algo que Dios ya sabe no es confesar. No es arrepentirse. El pueblo pierde una batalla imposible de perder porque había pecado en el pueblo y todos sabían. ¿Y saben qué hizo Acán? Lo encubrió hasta el fin, hasta llegar a ser descubierto.
Y cuando fue descubierto, confesó. Eso no es arrepentimiento. Esperar a ver hasta la última instancia si me descubren o no me descubren. A ver si sale a la luz mi pecado o no mi pecado. Si llega a salir a la luz, lo tengo que confesar. Si no llega a salir a la luz, zafamos. Eso no es arrepentimiento. Eso es falso. ¿Saben cómo termina Acán? Muerto con toda su familia. ¿Qué hubiese hecho Acán si entendió que era pecado? Cuando pierden y dice, ¿qué nos pasó? ¿Hay pecado? Sí, debo ser yo, perdón. Si Balán hubiese entendido el pecado que cometió contra Dios, dice, perdóname, no voy a ningún lado, le erré, no voy, ya no voy, Señor. Si Faraón hubiese arrepentido de su pecado, dice, muchachos, ahora entiendo lo que es la obra de Dios y lo que soy yo. ¿Saben qué? Vayan y tienen todo para servir a Dios y hagan lo que Dios les mande hacer. Punto. Eso es arrepentimiento. Estos hombres han dicho el pecado, han reconocido a Dios, pero nunca han cambiado. Otro superficial. Primera de Samuel 15, miren. Saúl, versículo 24. Entonces Saúl dijo a Moisés, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a su voz. Soy absolutamente sincero con todo lo que hago. Así que bueno, ya que estamos, perdona ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Vamos, dale, ya está. Confesó el pecado superficialmente para que no cambien las situaciones de ahí en adelante. Sí, está bien, he pecado, escuché la voz del pueblo, pero bueno, ya estás contento con esta confesión. Vení, vamos a adorar, dale, así no me dicen nada los de otros. Superficial, artificial, conveniente. ¿Qué hubiese hecho un hombre arrepentido? Merezco salir de este lugar. Soy indigno de estar acá. Y tiene que ser levantado, no exigente. Dale, vamos a adorar. ¿Con qué corazón? Judas, ¿qué dijo? El arrepentimiento de la desesperación es pecado. He entregado sangre inocente. ¿Y qué fue? ¿Qué hizo? Se mató. Segunda de Corintios dice que la tristeza, según Dios, produce arrepentimiento. La tristeza del mundo produce muerte. Muerte. ¿Cómo terminó Faraón? ¿Cómo terminó Acán? ¿Cómo terminó Saúl? ¿Cómo terminó Judas? ¿Cómo terminó Balán? Todos muertos, pero no de viejos, con juicios de Dios sobre ellos. ¿Por qué? Porque dijeron arrepentirse, pero su arrepentimiento fue falso. Por eso Esdras, hasta acá puede ser falso. Tenemos que llegar al final con el trato con el pecado. Por eso entro en un proceso definitivo del trato del pecado con el pueblo. Por eso todavía estoy triste, por más que me juren, por más que se lloren, por más que se lamenten, por más que lo confiesen, por más que lo sepan, por más que se prometan cambiar. ¿Saben cuántos prometieron cambiar y no cambian? ¿Saben cuántos dijeron pecar y siguen pecando? ¿Saben cuántos decidieron cosas y a los 15 días están en las mismas? ¿Saben cuántos? Por eso él sigue entristecido, como líder entristecido por el pecado, orando para sabiduría, como sacerdote intercediendo por el pueblo, porque que se comprometan no es garantía de que lo hagan. Los comprometió, volvemos a Esdras. Él tuvo comunión, pero ahora, en este proceso, hace una convocatoria. ¿Ven? Todo con C. Comprometió, comunión, convocatoria. Miren, versículo 8
y 9, dice, 7 al 9 vamos a leer. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en Jerusalén. Y que el que no viniera dentro de 3 días conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos, perdiese toda su herencia, y el tal fuese excluido de la congregación de los del cautiverio. Así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, a los 20 días del mes, que era el mes noveno, y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo del asunto y a causa de la lluvia. Y a causa de la lluvia. Qué interesante. Hay una gran convocatoria. Esdras y los que habían estado con él, ahora todos hacen una convocatoria. Una convocatoria a toda esa zona de 80 kilómetros de diámetro y les dicen, en 3 días todos tienen que estar en la plaza de Jerusalén. Y el que no está en la plaza de Jerusalén, primero les confiscamos todos los bienes y después los echamos de la congregación de los del cautiverio. Es una convocatoria con una seria sentencia, con una seria advertencia. Esa advertencia le da una real importancia y real seriedad a esta convocatoria. Es urgente, tienen que estar en 3 días, 80 kilómetros, a caballo, a camello o en caravana, no llegan tan rápido como llegamos ahora. 3 días tienen que estar acá. Y el que no viene de los varones, ahora cita solo a los varones, y el que no viene de los varones, les confiscamos los bienes y lo echamos del pueblo. Es una advertencia que da mucha seriedad a todos los varones. ¿Qué pasó con esa convocatoria? Dice que ante los 3 días estaban todos los varones sentados en la placita, quizás con un silloncito, con una maderita abajo, porque se iban a mojar todos, estaban todos sentados, y dice que llovía, hacía frío, llovía, y estaban temblando por el asunto. Claro, le habían dado una seriedad bárbara, habían dicho que el que no venía le sacaban todo, y también por el frío, por la lluvia. O sea que como Dios preparó todo para hacer la escena aún más dramática. Estamos temblando de frío, de lluvia, de agua, y todavía no sabemos lo que nos van a decir, pero lo que nos van a decir debe ser tremendamente importante, porque si no veníamos a escuchar lo que nos vienen a decir, nos echan y nos agarran todos los bienes. Bueno, acá hay una cosa muy interesante en esta convocatoria. Que aquellos que quieren ir de misionero a algún lado, que quieren algún ministerio, excelente. ¿Se acuerdan cuando dijimos en los capítulos 7 y 8 que Dios estaba preparando un hombre para una obra que Él había preparado? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Que Dios estaba equipando a un hombre para una obra que Él preparó para hacer. Y acá llegamos, y este Esdras pone estas advertencias que si cualquier otro, y en cualquier otro momento, las pone, los matan a todos. Ustedes recuerden que salen de Babilonia a Jerusalén, pero siguen estando bajo el gobierno de Persia. Siguen estando bajo el dominio del gobierno transeufratina, o sea, los gobiernos después del Éufrates estaban gobernando Judá y Jerusalén. Ellos no tenían la autoridad para establecer sus propias leyes. Ellos no tenían autoridad para decir semejante cosa de alguien bajo la autoridad de otro. Pero Dios capacitó a Esdras y le dio autoridad de un rey a Esdras para hacer que se ponga la ley de Jehová en la tierra de Jerusalén y de Judá. Y que si tenía que usar la autoridad y la amenaza, y que el que no se sujete a la ley de él, iba a ser muerto o llevado al cautiverio. Si no, fíjense en el capítulo 7:26, y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea muerte, a destierro o a pena de multa y por prisión. Tenía esa autoridad Esdras para hacer semejante advertencia a aquel que no venía.
Si Dios no le hubiese dado tal advertencia, nunca podría haberla usado para poder hacer que vengan sí o sí, obligatoriamente, todos los hombres a la plaza de Jerusalén. Eso es muy interesante, porque Dios lo preparó para eso. Dios se lo dio antes de que Él tenga que hacer. Él no sabía con qué crisis iba a enfrentar, pero Dios sí. Y Dios lo preparó de antemano para esa obra que Él tenía que hacer. Parecía un versículo que sabemos, ¿no? Qué interesante. Qué interesante la urgencia y la intrascendencia de esta convocatoria. Entonces vemos en este proceso definitivo que Esdras, ¿qué hace? Primero, los compromete. Segundo, él va a la comunión. Tercero, él hace la convocatoria de todo el pueblo a la plaza de Jerusalén. Cuarto paso en este proceso para tratar definitivamente con el pecado es la confrontación. Miren el capítulo 10 y 11 en adelante hasta el 14. Dice, y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo, vosotros habéis pecado por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues, dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz, así se haga conforme a tu palabra. Qué hermoso. Versículo 13. Pero el pueblo es mucho y el tiempo lluvioso, y no podemos estar en la calle. Ni la obra es de un día ni de dos, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. Sean nuestros príncipes los que se queden en lugar de toda la congregación, y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras, vengan en tiempos determinados, y con ellos los ancianos de cada ciudad y los jueces de ellas, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto. Hermosas palabras. Vamos a tratar de comprender un poquito. La confrontación de Esdras. Esdras los convoca para confrontarlos. Esta confrontación también me gustaría matizarla, porque si la leemos así nomás parece que es un tipo, que es un robot. Ustedes pecaron y esto y el otro y esto y esto y el otro. Sí, es verdad que va al grano, que es claro, es conciso y no anda con vueltas. Pero este mismo Esdras es el que hace unos días estaba tirado en el templo llorando por esa gente. Ese es el mismo Esdras que estaba intercediendo desesperadamente por esa gente. Es el mismo Esdras que no se podía levantar del dolor por el pecado del pueblo. Es el mismo Esdras que se levanta para hacer todas estas cosas, aunque fuertes, pero eran para el bien del pueblo y para la honra de Dios. Tomar determinaciones así, hacer estas convocatorias con sentencias tan profundas. Levantarse y hacer juramentar es para el bien de ellos, no para el bien de Esdras. Este Esdras que ahora habla seco, claro, conciso y va al grano, es el que hizo todas estas cosas. Que ya estuvo con el Señor profunda e intensamente, abandonando toda comida y bebida para estar con Él. Que los convoca con sentencia y ahora les habla claro y al hueso. ¿Y saben qué les dice? Ustedes pecaron contra Dios, por cuanto tomaste mujeres extranjeras, añadiendo así pecado a Israel. Él hace la denuncia clara y concisa de que ellos habían pecado. Les declara el pecado, ¿cuál? Ustedes tomaron mujeres extranjeras y así añadieron el pecado a Israel. La denuncia es cortita, sencilla y clara. Que todos esos hombres muertos de frío, temblando, escuchando estas cosas, quizás hasta temblando, ¿vieron que dice al final? Hasta que la ira de Dios salga de esto. Esperando la ira de Dios por semejantes pecados. Pero es denunciado de frente y claramente por este sacerdote que ha orado
mucho tiempo y con mucho dolor y con mucha intensidad por ellos. No es que ahora viene, hagan lo que quieran, no. Es un hombre que se identificó con su pecado y se puso en las manos de Dios para que lo juzgue a él también, siendo inocente. Y este hombre es ahora el que les hace la denuncia y que les da la verdad en amor, pero es verdad. Ustedes son los que pecaron, ahora no se incluye. No dice nosotros, no, ustedes son los que han pecado, trayendo las mujeres extranjeras. Pero no solamente les denuncia el pecado, sino que también le da dirección, les da motivos y directriz concisas para seguir. ¿Qué les dice? Ahora pues, ya está el pecado, ya está claro. ¿Qué tienen que hacer ahora con este pecado? Dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad. Y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. ¿Saben qué le está diciendo? Confiesen literalmente al Dios de sus padres. Vuelvan a la lealtad con el Dios de sus padres, con vuestro Dios. Y vuelvan a hacer lo que Dios quiere que hagan. Hagan su voluntad. Tienen que ahora volverse a su Dios de los padres, su Dios histórico. El Dios que los trajo hasta acá. A ese Dios que han abandonado por pecar. Vuélvanse a ese Dios, confiésenlo, profesen fe en el Dios de los padres. ¿Y saben cómo tienen que hacerla? Haciendo su voluntad, obedeciendo la ley que vamos a poner. ¿Y saben cómo tienen que volver? Apartándose del pecado. No hay otro camino. Apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. La solución es trágica. No es conveniente, es dolorosa, es mi esposa, la amo, es mi hijo, lo amo. Pero yo me generé, a través del apego a lo que no me tenía que apegar y que le dio sentido a mi vida, el dolor que me va a causar dejarlo. Pero no hay otro camino. No dijo, bueno, confiesen, bueno, arrepiéntanse. Bueno, qué sé yo, lloren. Bueno, qué sé yo, vamos a tratar de mezclar un poco las cosas. No, apartaos. Hay una denuncia, pero también hay una directriz. Eso es el arrepentimiento que le está diciendo en otras palabras. ¿Qué es lo que dijo Cristo? ¿Qué es lo que dice Apocalipsis? ¿Qué es lo que dice por todos lados? Denle gloria a Dios. Confiesen a Dios, vuelvan a la lealtad con Dios, hagan su palabra, vivan conforme a la palabra y abandonen y dejen el pecado conocido, habitual, apegado que tienen. Es el mismo llamado siempre. Pero qué hermoso es escuchar a este pueblo decir unánimemente, y respondió toda la asamblea. Y dijeron, en alta voz, así se haga, conforme a tu palabra. Vamos a hacer eso. Queremos volver al Dios de nuestros padres. Queremos ser leales a nuestro Dios otra vez. Y si tenemos que pagar el precio de abandonar lo que amamos, lo que nos gustó, lo que nos atrajo, y no le hicimos caso a las advertencias, lo vamos a dejar por el bien mayor. Y entonces ahora, estos mismos hombres, fíjense qué interesante, están en medio de las lluvias, están en medio de un montón de gente ha pecado, habrá sido un desorden todo, pero aparece una voz que dice así, muchachos,
el pueblo es mucho. El tiempo es lluvioso. No podemos estar mucho tiempo en la calle. Ni tampoco esto es de 1 o 2 días. ¿Por qué? Porque somos un montón los que hicimos esto. Así que vamos a tratar de organizarnos. Vamos a tratar de coordinar. Que se queden los príncipes acá en Jerusalén, en representación nuestra, y que, bueno, ellos les den los datos de cada uno de nosotros, y que en determinadas fechas nos vayan citando. Pero cuando nos vayan citando, vengan los jefes y vengan los jueces de cada ciudad para testificar y hacernos cumplir lo que se determine sobre nosotros. Tenían 1000 excusas si no había arrepentimiento, 1000 excusas para decir esto es un despiole, la lluvia, esto, el otro. Ellos buscaron organizar la forma de tratar su pecado porque era un despiole hacerlo en ese momento. No tenían idea, Esdras tampoco con los demás, cómo hacerlo. Ellos los denuncian, le dan la directriz y bueno, ¿y ahora qué hacemos? El mismo pueblo que dice, sí, así vamos a hacer, es el que les da las ideas para coordinar y organizar cómo lo tenemos que hacer. Eso es un corazón que está cambiando. Lo que toleraban, lo que escondían, lo que mentían, lo que se permitían, ahora cambió y dice, no, mirá, pase lo que pase, vamos a tratarlo. Lo que pasa es que esto es un trabajo bastante complejo. Nos va a llevar un tiempo, porque cada uno tiene que hacer una investigación de cada caso. Quizás hay mujeres extranjeras que se convirtieron a Jehová y no necesitan ser despedidas. Che, las que despedimos, ¿quién las va a sostener? ¿Están mis hijos? ¿Cómo hago para sostenerla? Aunque no se quiera convertir a Jehová. Hay un montón de matices que había que tratar. Y no era imposible. Eran un montón, estaban bajo la lluvia. No era un tema de 2 o 3 días. Así que ellos mismos, que son los confrontados, que son los que ellos tienen que abandonar el pecado, ahora toman la iniciativa y le dan un consejo a Esdras y a este grupo de príncipes para organizar cómo vamos a tratar el pecado. Eso ya tiene otra actitud del pueblo. Entonces ahora el 5.º paso es el proceso. No solamente Esdras los comprometió, fue a la comunión, los convocó, los confrontó y ahora, vamos a un versiculito que vamos a hacer un maticito. Dice el versículo 15, solamente Jonatán, hijo de Asael, y Jaasías, hijo de Tikva, se opusieron a esto, y los levitas Mesulán y Sabetai les ayudaron. Interesante. Interesante porque no le da mucha bolilla a este problema. Dice que solamente que se opusieron a esto. ¿Qué fue esto? La coordinación, la confesión, el abandono de mujeres, no se sabe bien qué es esto. Pero no le da mucha trascendencia, porque sigue todo avanzando. Siempre va a haber oposición cuando Dios está haciendo algo, eso lo sabemos. Pero esa oposición, Esdras, escribiendo, los nombró nada más. Ni le valió la pena decir, no, que nos hicieron un paro, sindicato de cosas, que no quiere, que... Nada. Los menciona nada más. Y sigue adelante. Me parece que es una buena idea para los que quieren seguir adelante en la obra de Dios, a los opositores, tratarlos como hay que tratarlos y seguir adelante al Señor Jesucristo. 5.º proceso. Colabora. Dice así, 16. Así hicieron los hijos del cautiverio. Y fueron apartados el sacerdote Esdras, ven que ya ahora lo usan a Esdras, no es que toma la iniciativa. Y ciertos varones jefes de las casas paternas, según sus casas paternas, todos ellos por sus nombres se sentaron el primer día del mes 10º para inquirir sobre el asunto y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras el primer día del mes 3º. 11 días después que los convocaron, se sientan todos estos a empezar a investigar todos los asuntos de cada matrimonio. ¿Cuánto tardaron? 3 meses. El trabajo fue arduo, el trabajo fue cansador, pero lo terminaron. Esdras colaboró en la investigación de qué situación de cada uno
había que determinar alguna cosa. Y se hicieron con el consejo de aquellos arrepentidos y confrontados. Y Esdras colaboró finalmente para que termine el asunto de la investigación. ¿Y qué resultó de la investigación? Esperen que el último C, no me lo acuerdo porque lo puse hoy. Certifica, según el sacerdocio, levita o hijo de Israel, a todos los nombres de aquellos que habían tomado mujeres extranjeras, y muchas de esas mujeres ya tenían niños. Y terminó esto. ¿Sabemos si la despidieron? ¿Cómo termina el libro? Me dejó raro como la oración, viste que acá estamos. Termina diciendo, esta gente tomó mujeres. Bueno, los sacerdotes se comprometieron a despedirla y a ofrecer un carnero por el pecado. Pero se comprometieron. No dice que las despidieron, lo dejó abierto. Seguramente las despidieron. Pero no dice nada. No dice nada. ¿Qué cosas hay para aprender en esto? Bueno, muchas, por supuesto, pero voy a dar 2 o 3 nada más. Si hay algo que me enseñó Esdras a mí en este capítulo, o en su aparición, es que llega al final. Esdras va hasta el final. No se quedó con el lamento del pueblo, no se quedó con la confesión del pueblo, no se quedó con el compromiso del pueblo, no se quedó con las palabras del pueblo, sino que fue hasta el final, hasta que abandone el pecado. Fue hasta el final. Terminar con el pecado para Esdras no fue una tarea sencilla. Es una tarea que demanda trabajo, perseverancia, precio, dolor, hasta limpiar el corazón y para purificar el pueblo. El precio de la pureza es alto, pero Esdras, usado por Dios, hizo al pueblo llegar hasta el final. Hizo al pueblo llegar hasta el final. No lo dejó a medias. Él fue hasta el fondo porque Él se intercede, Él los convoca, Él los confronta, Él colabora, Él luego hace el expediente. Quiere llegar al final del trato del pecado con el pueblo. Ese es el principio, quizás de este capítulo 10 que más me deja el ejemplo de Esdras. Porque primero yo pienso en mí. Sé que estoy pecando en algo y a veces lo confieso y a los 15 minutos lo estoy haciendo de vuelta. Mis confesiones son muy livianas, son comprometidas. Mis confesiones son a veces para sentirme un poquito mejor de conciencia, que a veces criticamos tanto al catolicismo romano, pero nosotros terminamos usando otro método, pero el mismo fin. Mi visión del pecado no es tan desenfocada como el de Esdras, o quizás la mía es desenfocada. No me hace tanto mal el pecado como le hizo a Esdras. Y Esdras llevó al pueblo en un proceso a que lamente verdaderamente el pecado, a que lo confiese, a que se comprometa,
a que se arrepienta y a que abandone. A que abandone. Yo no llego muchas veces a ese final. Mi final muchas veces son esas confesiones livianas, pero el pecado al poco tiempo lo vuelvo a hacer. No hay un compromiso serio con Dios para la santidad. No hay un compromiso tan serio como obligarme a mí mismo delante de Dios a vivir en santidad y para servirle para su gloria. Muchas veces en mí hay un relajo permitido, una libertad permitida. No, a veces no me obligo porque sé que voy a fallar, porque está en mi corazón el fallar. No digo que sean perfectos Edras y todo, pero la mirada diferente de Dios nos hace mirar diferente al pecado, y el pecado viene a ser un tropiezo, no una constante. Cristo llegó hasta el final. A Cristo no lo pudo parar la traición de sus amigos, no lo pudo frenar Getsemaní, no lo pudo frenar los sumos sacerdotes, los escupitajos, no lo pudo hacer frenar ver lo que le venía, los látigos, no lo hizo frenar el Gólgota, no lo hizo frenar la vía dolorosa, no lo hizo frenar los clavos, no lo hizo frenar la cruz, no lo hizo frenar cuando le gritaban bájate y creemos. Él llegó hasta el final en el trato con el pecado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esdras es un simple ejemplo de que con el pecado no se juega, que hay que tratarlo y tratarlo hasta el final. Y eso lleva consigo dolor, lleva consigo perseverancia, lleva consigo sacrificio, lleva consigo privaciones. Son todas cosas que no se hablan en la iglesia porque enseguida las tildamos de religiosidad. Y eso es seriedad, no religiosidad. Eso es trascendencia a quién estoy sirviendo. Es nuestro Padre, es el Rey de los siglos y el eterno e infinito Dios del universo. También me enseña Esdras Esdras 10, porque la semana que viene quizá hagamos un recorrido de Esdras, que como dice que termina así, es como si no terminara. 12 o 14 años más tarde, Nehemías va a llegar a Jerusalén con un estado más terrible que el que lo agarró Esdras. La lucha con el pecado es interminable. Por eso llegar al final con el trato del pecado no es llegar al final con un pecado conocido y nada más, sino es llegar al final de nuestras vidas luchando con el pecado. ¿Qué le dice Hebreos, o el escritor de Hebreos a los hebreos? No habéis resistido hasta la sangre luchando contra el pecado. ¿Qué pasaje? Nos rendimos muy rápido. Y el pecado siempre nos está asediando. Siempre está presente en nuestras vidas mientras estemos en este cuerpo. Y siempre tenemos que estar luchando y llegar hasta el final como llegó Esdras, como llegó Cristo. Y llegar luchando hasta el final contra el pecado. Que no se arraigue en nuestros corazones ninguna idolatría. Que no se arraiguen en nuestros corazones los amores que no son de Dios. Y que después nos priven el amor a Dios. Esos amores por otras cosas que cuando nos la quitan parecen que nos quitan la vida porque eran los que nos estaban dando sentido. Pobres amores comparados con el de Dios. Ojalá podamos volver. Les voy a leer. Ojalá podamos volver a ver la perla de gran precio. Ojalá.
donde a su luz se dimensiona todo lo demás, donde su valor me ilumina el pobre valor de todos mis bienes, que hasta en este momento era todo lo que tenía, donde dejar lo pasado deja de ser un abandono sufriente y se convierte en una gozosa renuncia por el tesoro hallado, donde la obligación de la venta de mis cosas se transforma en un deseo desesperado, donde realmente se entrega lo menor por el bien mayor. Ojalá podamos recuperar la visión de Cristo y de su reino como esa perla. Que no haya otros amores que compitan, que no haya otras prioridades que compitan. Que abandonemos todas aquellas cosas que nos privan del gran valor de Cristo. Volvamos a la lealtad de nuestro Dios. Vivamos su palabra. Y abandonemos ¿qué escribimos? Abandonemos la comodidad, abandonemos la pornografía, abandonemos el corazón hacia un equipo de fútbol, abandonemos el placer, abandonemos esto, abandonemos lo otro. El que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Si no, puede ser que sean falsas nuestras confesiones, que sean falsas nuestros arrepentimientos. Sí, me arrepiento de no haber hecho esto y que me estoy dedicando a esto. Y lo dejo. Entonces nunca me arrepentí. Nos mentimos a nosotros mismos. Ojalá que este capítulo de Esdras nos lleve a pensar que hay algo mayor por qué vivir, esa perla preciosa, Cristo y su reino. No hay nada más glorioso, no hay nada más significativo, no hay nada más seguro, no hay nada más allá de eso, y que pueda ser el eje y la razón de nuestras vidas, y que cuando tenemos esa visión, todo lo demás que no puedo obtener eso, lo dejo. Nosotros andamos luchando con cosas porque a Cristo todavía no lo consideramos ese tesoro. Porque la Biblia dice, donde esté vuestro tesoro, ¿qué va a estar ahí atrás? En tu corazón. Y si ese es tu tesoro, las demás cosas pierden valor. Y es más simple dejar aquellas cosas a las que nos hemos apegado. Ojalá Dios nos traiga luz como les trajo al pueblo de Israel a través de Esdras, que podamos ver nuestros pecados y por el tesoro de Cristo podamos tomar la determinación de abandonarlos, de arrepentirnos y dejarlos atrás para seguirlo a Él. Que Dios bendiga su palabra. Damos gracias a Dios por su palabra y esperemos que su palabra caiga en un corazón trabajado y no que las cosas de este mundo nos puedan sacar y arrebatar y podamos tomar una decisión, una determinación. Vamos a orar y dejar todo en la mano de nuestro Dios. Padre, gracias por este libro, por la vida de este hombre, que lo ha utilizado, un hombre que guardó tu palabra, que amaba tu palabra, la estudiaba. Y eso lo llevó a él a poder guiar tu pueblo, Señor. Padre, aquí estamos, confrontados con estas verdades. A pesar del tiempo, seguimos iguales, cambiándote por cosas, cambiándote por
desobedeciendo y no guardando tu palabra en nuestra vida. Por eso pedirte perdón primero, Padre. Y queremos abrir nuestros corazones para que tu palabra crezca en nosotros. Queremos apegarnos a ella y no olvidarnos y luchar hasta el final contra el pecado, solamente para agradarte a ti, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu iglesia. Bendice nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén.